Bueno, bienvenidos. Se hizo esperar esta charla, la venimos pateando hace bastante tiempo, no pateando, circunstancias de la vida, la tuvimos que pasar un par de veces, pero para nosotros es súper importante estar acá y poder debatir un tema como lo es la desmanicomialización, que no solamente por el contenido teórico que implica la desmanicomialización, que es, bueno, ya los compañeros acá que son expertos se van a dedicar a interiorizarnos en ese tema, pero sino también por el contenido político que implica la desmanicomialización, porque es la política de derechos humanos en salud mental, y para nosotros es muy importante traerlo, porque nuestra Ley Nacional de Salud Mental tiene una perspectiva desmanicomializante, tiene una perspectiva en la cual se propone el cierre de los manicomios, se propone la transformación del sistema de salud desde sus bases, y sin embargo hoy está completamente desfinanciada, por lo cual no se puede aplicar realmente, y eso implica que una ley tan importante como lo es la Ley Nacional de Salud Mental no esté aplicada a la realidad, pero también para poder cuestionar nuestra formación, porque nuestra formación como psicólogos hoy tiene un bajo contenido en desmanicomialización. Nosotros no vemos casi nada en la carrera, excepto por alguna que otra materia y materias selectivas que son súper importantes para que nosotros podamos seguir profundizando este contenido. Así que, nada, por ese lado nos parece súper importante que tengamos estos espacios, esta mesa de debate con compañeros que son de renombre y muy importantes para la desmanicomialización y para la salud mental en general. Por otro lado, contar también, que igual van a profundizar acá los compañeros, que este año corrió peligro de no hacerse el 16º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la desmanicomialización, y que para nosotros es muy importante poder salir de acá con conclusiones y poder salir con la fuerza que se necesita, no solamente para difundir este espacio que es tan importante para usuarios y usuarias del sistema de salud público, de hospitales monovalentes, pero también de centros de salud mental comunitarios, y poder salir con la potencia de no solo difundirlo, sino ayudar a organizarlo, que después vamos a profundizar más en todo eso. Y lo último, y ya paso a la presentación de todos los compañeros, decir y contar y remarcar que esta charla se da en el contexto de una profunda desfinanciación de nuestra formación, de nuestra universidad. Hoy estamos en peligro de cierre, con docentes que cobran por debajo de la canasta básica, y nos parece súper importante traer acá, porque no solamente estamos por la desmanicomialización, sino por poder defender la universidad pública, porque también es nuestra casa de estudios, porque los docentes son quienes nos están formando. Entonces es súper importante seguir teniendo instancias de debate y de organización como lo es esta. Así que voy a pasar a la presentación de todos los compañeros que están acá. Acá al lado mío está Alberto Saba, que es artista teatral, psicólogo social y aparte es fundador del Frente de Artistas del Borda y de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Al lado suyo está Mirta, que Mirta es abogada, es psicóloga social, es diplomada en Derechos Humanos en Salud Mental y aparte es parte de la comisión directiva de la Red Argentina de Arte y Salud Mental. A su lado está Silvia, que Silvia es licenciada en psicología, aparte es terapista ocupacional, es personal de planta del Hospital Moyano y aparte es creadora y coordinadora del dispositivo radial de SATE de las usuarias del Hospital Moyano. Y al lado están nuestras representantes de la práctica de salud mental y desinstitucionalización, que está coordinada por Ana Ticera y co-coordinada por Vale Pipo, que es quien está allá, al lado de Silvia. El año próximo cumple 25 años trabajando en este tema para la formación de psicólogos, una práctica súper importante para nosotros. Sostiene una perspectiva de derechos de las personas con sufrimiento psíquico y con un posicionamiento de la psicología social comunitaria. Vale Pipo es JTP y co-coordinadora de la práctica. Es docente regular, aparte de psicología preventiva, y es trabajadora y especialista en el campo de las niñeces y adolescencias desde una perspectiva de derechos. Y Estefanía Rufa, que es quien está a su lado,
Es docente del equipo de la práctica es docente también de psicología preventiva y aparte se desempeña en el campo de articulación en arte y salud mental con personas adultas y jóvenes. Así que, sin más, voy a dejar el espacio para que empiece la mesa de debate. Bueno, buenas tardes. Gracias a los compas, a las compas y a los compas del MST por esta posibilidad. Bueno, yo voy a poco empezar esto, que es la desmanicomialización, ¿no? No al manicomio, sí al cierre del manicomio. La desmanicomialización, dado que los manicomios son lugares violatorios de los derechos humanos, son campos de concentración de personas. Se viven mal, comen mal, visten mal, hay sobremedicación, violencia física y psíquica, electroshock, en algunos casos, falta de libertad. En los manicomios las personas están internadas por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente. Son otros desaparecidos, no existen, no están. Cuando yo entré a trabajar en el Borda, en el año 84, había 30.000 personas internadas en los hospitales psiquiátricos públicos y privados. Eran otros 30.000 desaparecidos. Entonces el manicomio es un lugar absoluto, es un campo de concentración de personas violatorio de todos los derechos humanos. Más de algunos de ustedes que lo saben, la primera experiencia a nivel mundial del cierre de manicomio empezó en Trieste, en Italia, en la década del 70. Yo estuve en Trieste hace unos años atrás. Y bueno, el cierre progresivo de los manicomios llevó también a que el Estado garantizara todo lo que sea la atención del padecimiento mental, o sea, con internaciones muy cortas en hospitales generales, con atenciones básicamente ambulatorias, y el Estado debe garantizar el trabajo, la vivienda, los afectos, familia, amigos, ¿no? Eso sería la desmanicomialización, ¿no? Una verdadera desmanicomialización. No es el cierre del manicomio y los trabajadores en la calle o los pacientes en la calle, sino que es un dispositivo de atención básicamente ambulatoria y de internaciones muy cortas en hospitales generales. Bueno, repito, el manicomio es un campo de concentración de personas. ¿Qué puede hacer el arte en la panza de ese monstruo? Como lo que se intenta del arte es convocar a los compañeros y compañeras internadas a un trabajo, a una tarea grupal, que es una tarea artística, llámese teatro, mimo, música, plástica, todas las actividades artísticas, que puedan, coordinados por artistas y acompañados por coordinadores psicológicos, pueden ser psicólogos o psicólogos sociales, que le ayuden a las personas que integran ese grupo, esa tarea artística, a entrar en un proceso creador, que ese proceso creador lleve a una producción artística y que esa producción artística de calidad siempre deba mostrarse no dentro del hospital, porque si no el hospital lo traga, lo fagocita, sino fuera del hospital. ¿En dónde? En teatros, centros culturales, plazas, colegios, universidades. El Frente de Artistas ha venido aquí muchas veces a la facultad a presentar sus espectáculos. Nosotros pensamos que esa producción artística que sale produce efectos. Un efecto sería personal, subjetivo en las personas que integran esta tarea. Esas personas que están bombardeadas permanentemente por ese campo de concentración donde ya no son sujetos, son objetos. Un compañero del Frente de Artistas siempre dice, somos un ladrillo más del hospital. Entonces el arte rescata esas capacidades, como decía Pichón River, uno es sujeto en la medida que pueda pensar, sentir y hacer. Entonces, en general, una persona en un manicomio, muchos años internado, como decía Moffat, es un desalmado, no tiene alma, ¿no? Es un objeto arrumbado en un rincón del manicomio. Entonces el arte los rescata en un trabajo, una tarea grupal, y ahí posibilita que él vuelva a sentirse una persona, sintiente, creadora.
esa salida, eso es el primer efecto que produce. El segundo efecto que produce es institucional. El manicomio, como es un campo de concentración de personas cerrado, es una institución cerrada, una institución total, intenta el poder de esa institución que todo lo que pase adentro no se sepa. Y generalmente lo que pasa, pocas cosas son buenas. Entonces, en el momento que sale el arte de esa panza del monstruo, no solo sale el arte, sino que sale esa persona, el usuario, paciente, internado, como le querramos llamar, que a través de su producción artística puede denunciar lo que pasa ahí adentro, a veces por la propia producción y a veces por un debate que se da después de cada espectáculo. Entonces eso que se ve, que se escucha afuera, vuelve al manicomio y genera un gran lío dentro del manicomio. Aparecen esas voces disidentes que están a favor de un proceso de cambio o el statu quo de la institución. Y el tercer efecto que produce es la social. La gente como uno no tiene información de lo que pasa en el manicomio. Generalmente, bueno, el loco tiene que estar encerrado, es violento. De momento que el arte demuestra que en un contexto distinto, ese objeto que es para el manicomio se convierte en un sujeto y entonces aparecen junto a estas expresiones artísticas mucha solidaridad social. Aparecen los partidos políticos, aparecen los sindicatos, aparecen los grupos de estudiantes, aparecen gente, grupos e instituciones de apoyo a esto. Entonces el arte produce estos efectos. La experiencia de Frente Artista tuvo en su momento un impacto muy contundente. Fue así que otros grupos del país nos invitaron a que podamos contar la experiencia y ayudamos que en todo el país se generaran estos grupos de artistas. Y en un momento tuvimos una idea, que es crear un festival de artistas locos. Para los profesionales, un festival sería equivalente a un congreso. ¿Qué es un congreso? ¿Qué es un festival? Es un lugar común donde todos participamos y aprendemos. Desde el arte lo que hacemos es mostrar lo mejor que tenemos y podemos comparar lo que uno hace con lo que hace otro. Es un lugar de crecimiento personal y grupal. Ese festival fue, Página 12 lo atrapó, hay una película que ustedes deben conocer, Atrapados con Salida. Página 12 lo tituló la película es Atrapados sin Salida y Página 12 lo puso Atrapados con Salida, ¿no? Incluso una paciente del hospital de Loma de Zamora dijo: con esto nos abren una puerta a la libertad. Entonces, el festival produce estas cosas, ¿no? Después Mirta va a hablar del festival número 16, que acá la compañera menciona, y que este año no se puede hacer en Chapamalar por nuestro enemigo Milei. Y este festival además lleva a crear una red argentina de arte y salud mental, que yo la presidí hasta el año pasado. Mirta ahora es una de las comisión directiva, que es la que se encarga de organizar estos festivales. Pero no solo estos festivales, organizar encuentros regionales, provinciales, intercambios teóricos, prácticos, no solo del arte, sino también científicos, ¿no? Entonces este festival, esta red argentina es la que ahora organiza los festivales. De esta red del Frente de Artistas del Borda, de los festivales, de la red argentina, ahora se nos ocurrió de hace 2 años crear una red latinoamericana de arte y salud mental, que sería latinoamericanizar todo esto en este recorrido que yo sintéticamente 7 minutos, no sé si ahí estamos, debo contar. Y bueno, hacemos una jornada simultánea, ya se sumó Brasil, se sumó Venezuela, se sumó Chile, se sumó Uruguay, ahora Puerto Rico. Entonces, esta experiencia desmanicomializadora desde el arte, ¿no? Cómo el arte tiene una potencia, tiene un discurso muy potente, que a veces atraviesa otros distintos, de forma distinta otros discursos, que es la emoción, ¿no? Uno cuando ve un espectáculo de los usuarios, de los pacientes, lo atraviesa una emoción que a veces no lo atraviesa un discurso conceptual, teórico, ¿no? Entonces, creo que un compañero dijo una vez que ¿por qué llamarnos Frente de Artistas del Borda? Frente porque vamos al frente, y artista porque queremos hacer artista, no lo quito haciendo cualquier cosa.
Entonces dijo, con esto vamos a ser los revolucionarios del Borda. Creo que con esto el arte revoluciona de alguna manera parte del campo de la salud mental. Bueno, yo dejo acá porque ya se me fue el tiempo y otros compañeros tienen que hablar. Después en caso intercambiamos. Bueno, Mirta, me toca contarles, primero agradecerles esta posibilidad de compartir con ustedes el hacer y contarles, formo parte de la comisión directiva de la Red de Arte y Salud Mental y como dijo recién Alberto, frente a la imposibilidad de hacerlo, nosotros hacemos cada 2 años el encuentro, ahí Steffi fue parte muchísimos años de este encuentro que es un encuentro maravilloso porque en Mar del Plata, en el complejo Chapalmalal, nos ofrecen los hoteles para que administremos y la Dirección de Turismo se pone al servicio para que durante una semana los distintos espectáculos de toda la República Argentina, de hospitales públicos, de referentes comunitarios, participan y muestran lo que hacen, ¿no? Cada uno de los grupos muestra lo que hacen en los teatros de Mar del Plata que se ponen a disposición de la red. Este año no lo podemos hacer porque Milei cerró el complejo. Y la verdad es que lo discutimos y los mismos compañeros me decían hay que hacerlo igual. Y entonces lo vamos a hacer igual, no en Mar del Plata, pero dividimos la República Argentina en zonas, la zona norte, la zona litoral, Patagonia y zona centro. La zona centro es la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Ahí los diferentes compañeros de la red están ocupando como las responsabilidades de las diferentes zonas y durante un mes que va desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre se van a estar dando actividades en toda la República Argentina. Yo voy a hablar de la zona centro, que es la que me toca como atravesar desde la responsabilidad. Se dio, recién hablábamos con Alberto, que se dio algo muy interesante. Digo, cómo coexisten siempre frente a una imposibilidad, como hay algo que coexiste desde la potencia también. Frente al no, siempre te das vuelta y aparece algo positivo. Y se dio la posibilidad de empezar a construir territorio. Y en la zona oeste, por ejemplo, el municipio de Morón ofreció todo lo que tiene, lo puso al servicio del festival. El municipio de Avellaneda se puso al servicio del festival. Ituzaingó, el municipio se pone al servicio del festival. Y después tenemos en Capital Federal 2 teatros particulares, el Calibán, que es de Norman Brinsky, y el Teatro Popular, que está en el Congreso de Anabela, también lo pusieron a disposición. Entonces digo, cómo se fue generando frente al no de Mar del Plata las posibilidades de poder hacerlo igual desde otra forma, y creo que esta nueva forma nos da la posibilidad de construir territorio, que es muy importante, nos parece como un paso que pudimos dar muy importante. Y también esta posibilidad de estar hablando con ustedes y también poder construir una pequeña acción que después podemos ir desarrollando y no sabemos a dónde puede terminar. Pero eso me parece muy interesante. Yo quería como poner bien el eje, ya Alberto explicó en esto de la disposición de los cuerpos, cómo el arte trabaja y enriquece esa disposición corporal. Me parecía como interesante poder hablar del arte en relación a la salud mental, porque es una herramienta poderosa, una herramienta muy fuerte
la herramienta artística, cualquier manifestación artística. Lo que nosotros notamos desde la Red Argentina de Arte y Salud Mental, porque todos los grupos trabajan con dispositivos artísticos, es que hay algo en el desarrollo y en el proceso de la persona que está atravesada por el dolor y el sufrimiento, que a partir de lo artístico genera y abre como nuevos caminos, nuevos posibles, por esta fuerza que tiene lo artístico, ¿no? Yo digo que al arte hay algo de lo sagrado que toca lo artístico y que eso hace que pueda después reflejarse en diferentes acciones. Y un poco porque en el arte, a ver, ¿vieron esa frase de Spinoza? Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y con el arte, ahí nos paramos desde la potencia, no en la falta. No en la falta, en lo que puede ese cuerpo. Y cuando muestro y trabajo sobre lo que puede el cuerpo, ese cuerpo va generando diferentes posibilidades que no terminan. Y ahí hay como el crecimiento de una potencia transformadora. En la red utilizamos al arte como una herramienta de transformación, de sensibilidad. No queremos hablar más de transformación de conciencia, porque estamos separando cuerpo de mente y nos parece que el cuerpo es uno, con dos extensiones. El cuerpo siente más allá de la razón a veces te hace trampa, hay que volver a la intuición, y sentimos que es desde el cuerpo, ¿no? Del cuerpo, y el arte trabaja sobre ese cuerpo. Es un vehículo de transformación. Yo quería dejar claro esto y una cosita más y ya te paso, Silvia. Lo otro interesante es que cuando utilizamos lo artístico lo hacemos como herramienta de transformación de sensibilidades y no como una acción. La acción está buena, nos queremos separar de una acción concreta. Hacer una acción artística está genial, produce efectos, pero queda ahí. Por ejemplo, hablo del arte terapia. El arte terapia es bueno, claro, sí, es interesante, es bueno, pero queda ahí. Ahora, cuando uno puede darle una vuelta más y utilizar el arte como un hecho artístico a donde lo atraviesa la política, es transformador, y es transformador en términos sociales. Construye y transforma y da vuelta y desarrolla algo diferente. Y acá lo importante es, hay algo, nosotros, digo, el ejercicio del pensamiento, el oficio de pensar, porque el pensamiento es un oficio que hay que ejercitarlo, y con lo artístico nos vemos obligados a ejercitarlo. Hay también, digo, como diferentes cuestiones, ¿no? Además, lo que se ve en el desarrollo del proceso artístico es que esa transformación va produciendo los efectos que describió Alberto, pero genera potencia transformadora, desde donde lo mires, en el sujeto, en el espectador. Ahí hay algo que se mueve y nos obliga a nosotros a ponernos en el lugar de darnos cuenta de que hay una diferencia entre administrar el conocimiento. Yo tengo un conocimiento y lo puedo administrar, o animarme a lo artístico y a la construcción conceptual creadora, porque no es solamente, lo artístico va acompañado de la construcción, de la creación conceptual, y acá se produce lo maravilloso. Eso quería transmitirles. Bueno, buenas tardes, gracias por este encuentro y por haberme invitado. Yo estoy leyendo, no es tan difícil decir
desmanicomialización. Bueno, es cierto, no es tan difícil, pero parafraseando al finado general, que decía, más vale que decir es hacer y más vale que prometer es realizar. Y de eso se trata. Yo no voy a cantar la marchita, quédense tranquilos. Pero leyendo esto me acordé del tirano prófugo, como le decían en aquellos años. Y sí, se trata de eso, de construir, de hacer, de pensar y fundamentalmente de poder distinguir el concepto de desmanicomialización del hecho meramente, digamos, artístico o de accionar en los manicomios o en las instituciones. Pensar en salud mental, por ejemplo, es pensar que es una construcción por fuera, solamente, no es por fuera, pero sino que le incluye, nada más que le incluye, el mero acto sintomático. No se trata de síntomas cuando hablamos de salud mental solamente, cuando hablamos de cuestiones psicopatológicas, cuando hablamos en general de salud mental. Cuando hablamos de salud mental nos estamos refiriendo a un concepto político, histórico, social, que fundamentalmente atraviesa a todo el sujeto, a toda una sociedad. Por eso es más allá que un hecho clínico. Y cuando decimos salud mental, obviamente estamos pensando en todos los atravesamientos de un sujeto, desde lo educativo, desde la salud, desde el trabajo, desde lo familiar, de lo que hace a la condición de un ser humano, a la condición de un sujeto. Entonces, qué fuerte y qué difícil es pensar hacer salud mental en contextos de encierro. Yo siempre digo, trabajo en el Hospital Moyano, y en el Hospital Moyano conviven lo hospitalario como lo manicomial. Entonces, si pensamos en lo hospitalario, bueno, es una institución que tiene las diferentes alternativas, consultorios externos, internaciones, hospital de día, hospital de noche, Pero cuando hablamos de manicomio, ¿sí?, estamos hablando de sujetos que así como entraron, se quedan por las condiciones sociales, se quedan justamente por lo que acabo de decir, esta dificultad de pensar o de atravesar la problemática social por falta de trabajo, por falta de construcción familiar, por faltas de afecto, por el abandono, por la desidia, por todos esos elementos y obviamente por falta de Estado, por falta de salud pública. Este es el eje. Cuando la salud pública, salud entre comillas, basa su intervención, su acción a través de instituciones de encierro, mal podemos pensar en salud mental. Ningún paciente se cura por vivir en un hospital de encierro. Un hospital tiene que tener la posibilidad, así como entra, y una vez que terminan las condiciones por las cuales fue internado, riesgo para sí o riesgo para terceros, como dice la Ley Nacional de Salud Mental, no hay sentido de poder continuar internado y vivir en el hospital. Si lo es porque atraviesa nuevamente la posibilidad de quedarse en el manicomio y no en el hospital. Esto tiene que quedar claro, porque si no queda claro, no entendemos qué hacemos, ¿sí?, cuando vamos a estas instituciones y creemos, ¿sí?, que hacemos y brindamos salud. No brindamos salud. Es imposible brindar salud cuando está ese mensaje contradictorio, ¿sí? Salud mental es más allá, por eso les digo, de las cuestiones psicopatológicas o clínicas. Bueno, entonces, ¿qué hago yo en el Hospital Moyano? Hago radio. Es un dispositivo que se ha creado ya hace 15 años, donde se intenta, desde el pensar, del sentir, desde elaborar, desde la palabra, poner en juego la voz,
poner en juego y en acción, porque la radio, porque este dispositivo intenta salir del hospital. ¿Cómo sale del hospital? A través de emisoras o a través de otros programas que nos dan su espacio. Entonces, Desate, así se llama, es un dispositivo radial que se escuchó muchos años, ahora no nos quieren, en Radio Nacional, en Radio Cooperativa, hoy sí, en La Colmena, en Cheque en Blanco, muchas veces que algunos escuchan Cheque en Blanco nos habrán escuchado, o si no, pueden escucharnos ahí, desde las redes. Entonces, desde ese lugar, las voces de estas mujeres, ¿sí?, salen al aire. No vuelan por el aire, salen al aire. Desate es un lugar que alberga mujeres internadas y externadas y tiene otra particularidad fundamental para pensar la salud mental, para pensar la desmanicomialización. ¿Con qué recursos salen estas personas, ¿sí?, a lidiar las cuestiones de la vida? La alimentación, la habitación, el dormir, el convivir. ¿Dónde van a ir a vivir? ¿Con qué se van a alimentar? ¿Con qué se van a nutrir? Bueno, obviamente no desde Desate, pero Desate, a través del Ministerio de Trabajo, logra brindar por este servicio un beca, subsidio, ¿cómo lo podemos llamar? Una beca en estos momentos de casi 30.000 pesos mensuales, que por un lado les permite acercarse a sus gastos, pero por el otro, a romper esta cosa manicomializante que es sin el hospital no puedo nada. Entonces, el concepto de trabajo, el concepto de poder, sentirse que sobre lo que hacen también tienen un beneficio económico, bueno, son esos elementos que hacen pensar que es posible otra lógica de vida y no solamente el encierro. De lo que se tratan con los dispositivos, Hospital Borda, Hospital Moyano y tantas instituciones, me refiero a la Red de Arte y Salud Mental, me refiero al Frente de Artistas, me refiero a tantos otros como la Colifata y tantos otros dispositivos sociales y culturales, bueno, dar esos espacios que posibiliten este acercamiento a la comunidad, este acercamiento al lazo social. Esto que el manicomio cercena, abole, ¿está bien dicho? Abole, abole, y por sobre todas las cosas, pierde uno la condición de sujeto. No sé si voy bien o más o menos. Bueno, ya está. Entonces, como ya está mi intervención, pero no está todavía la desmanicomialización ni el cierre, como se dice, de los manicomios. No se trata de cerrar hospitales, sino justamente de transformarlos, porque a veces dice el cierre del hospital. No, es transformar esa lógica de encierro a la lógica de la libertad, a la lógica de la condición, de respetar y brindar por la condición de sujeto, nada más. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Gracias a Inconsciente Colectivo por la invitación. La verdad es que es una alegría estar acá compartiendo esta mesa con estos compañeros y compañeras, compartiendo experiencias y sobre todo también con todos, todas ustedes. Yo soy Valeria Pipo, cocoordinadora de la práctica Salud Mental y Desinstitucionalización de esta facultad. Y escuchando las distintas presentaciones, por un lado insiste la idea de la transformación y también insiste la idea de lo colectivo, ¿no? Saludando esta actividad que hacemos entre todos que estamos acá, primero quería destacar esta posibilidad de habitar los espacios, ¿no? Porque traemos hoy este tema que nos convoca a pensar en el marco de esta casa de estudios y de formación y demás,
habitando nuestra realidad cotidiana, habitando el hall de la facultad, habitando y haciéndonos preguntas respecto de, bueno, ¿qué formación queremos, ¿no? ¿Hacia dónde nos estamos formando, capacitando, pensando? En tal caso, estamos abriendo y teniendo espacios para profundizar respecto de qué profesionales queremos ser y trabajar para qué salud mental, para quiénes y con quiénes, sobre todo. Digo, me parece que estos espacios, estas posibilidades, tienen que ver con habitar, con ser parte, con tomar posición en un gran territorio de disputa. Gran territorio de disputa que hoy, pucha, si está siendo avasallado y que tiene que ver con nuestros derechos. Con nuestros, como decían un poco también en la presentación, con nuestros derechos como universidad pública, con la integridad de la universidad pública, pero también con los derechos de las personas que están internadas en tal caso o no, y sobre todo que atenta contra todos los derechos en el marco de la salud mental de quienes somos trabajadores y trabajadoras del campo de la salud mental, de quienes somos usuarios, usuarias o usuarias del sistema de salud mental, y ni hablar de atentar contra todos los derechos que tengan que ver con la libertad, con la autonomía y con el lazo social. Así que en este sentido y con esta idea fuerte y fuerza que está apareciendo, que tiene que ver con la transformación, creo que es ese nuestro gran hilo conductor que agarramos fuerte acá. Aprovecho a contarles un poquito esta práctica en la formación de psicólogos, psicólogas y psicólogues que se llama Salud Mental y Desinstitucionalización, como decían al comienzo. Ya lleva 25 años en esta facu, que quizás muchos y muchas ni siquiera saben que existe. Empezamos trabajando allá con los comienzos en clave fuertemente de la desmanicomialización y con compañeros y compañeras de la provincia de Río Negro, pioneros también en términos provinciales de trabajar en la lógica y de tener su propia ley y de incidir en las políticas públicas en términos del trabajo en salud mental. Y ya desde el año 2004 venimos trabajando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y mucho con los compañeros y compañeras del Frente, que ya Estefi va a contar al respecto. Y en este camino que fuimos haciendo de la desmanicomialización a la desinstitucionalización, también venimos trabajando en la facultad, abriendo puertas y rompiendo muros de otros campos también que tienen la lógica del encierro como la lógica de trabajo y de atención, que tiene que ver con el campo de las niñeces y adolescencias también, en donde esta misma idea lógica que tiene que ver con el encierro, con la invisibilización, con la segregación, con anular derechos, también hace a las personas con padecimiento mental, con sufrimiento psíquico y a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad de derechos, que son nuestros campos de trabajo desde la práctica. Y en esta idea también que quería y que traigo acá para compartir en el desafío transformador de habitar, ¿qué hacemos desde una práctica, ¿no? En nuestra formación y preguntándonos, psicólogos, psicólogas y psicólogos, ¿para quién? ¿Desde dónde? ¿Y cómo? Y sobre todo destacando esto, ¿no? Que estamos en nuestra universidad pública y claro que nos debemos al común de nuestra comunidad, de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestras personas, porque estamos nosotras y nosotros y nosotres estudiando acá, porque lo sostiene todo nuestro país. Entonces necesitamos también construir y devolver algo a nuestra gente y sobre todo a quienes la pasan peor, ¿no? Entonces ahí, y con esto ya voy cerrando, el desafío de la práctica en la formación
tiene que ver también con generar espacios de transformación nuestros como estudiantes en esta carrera. ¿Y qué quiero decir? En donde entendemos que la formación y el estudio no es solamente de... tenemos compañeros que se están recibiendo y festejando en la puerta, ¿no? va entrando el olor de la bengala. No es solo desde los libros. Esta hermosa mesa que tenemos el honor de compartir está centrada en prácticas que transforman, en prácticas que disputan sentidos, en prácticas que rompen muros. Y la práctica, valga la redundancia, la práctica en la formación es clave, ¿no? Porque necesitamos estos espacios de formación como profesionales que se apoyan en las prácticas, en poner el cuerpo, poner la emoción, poner la cabeza, poner los sentimientos en ese quehacer y aprender desde el quehacer, ¿no? Pareciera que solo son los libros y los textos que, claro que son bienvenidos, y es más, tenemos el desafío de escribir sobre las prácticas, de que las prácticas trasciendan también y habiten nuestra casa y nuestra formación. Pero tenemos, y hoy estoy invitada para hablar desde ahí, desde este lugar que tenemos como práctica en esta formación, que señalo ahí tres aspectos. Uno es nuestra enorme perspectiva de derechos como eje, como bandera y como herramienta de transformación y de formación. Otro que se toca mucho con esta idea de la red, de articular, de reproducirse, de incidir, y que tiene que ver con la posibilidad que abrimos también desde las prácticas como en el equipo docente decimos, ¿no? Como abrir ventanitas. Y la realidad es que quien no conoce no puede elegir. Entonces, desde la práctica es nuestro desafío ofrecerle a los estudiantes espacios, experiencias, territorios, escenarios donde se trabaje desde distintas perspectivas y sobre todo desde perspectivas que tienen que ver con lo alternativo y con la defensa de los derechos. Y el tercero tiene que ver con esto, con lo que empezaba, que es el habitar fuertemente estos espacios, y cuanto más avance el intento de aniquilarlos, más fuertes y más articulados tenemos que estar para resistencia y para transformación. Así que bueno, este es un poco el mensaje para compartir. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de la participación en esta mesa. Para mí es hermoso estar compartiendo con las distintas personas que están acá, bueno, particularmente con Alberto y con Mirta, muchísimos años de trabajo y de militancia en conjunto. Bueno, y a vos te he visto en los encuentros de arte y salud mental de los que hablaban allá en Mar del Plata y acá también en Buenos Aires, y con Vale también muchos años de trabajo en el equipo docente de la práctica de salud mental y desinstitucionalización. Así que bueno, muchas gracias. Me sumo también a la importancia de habitar el espacio público. Me estoy muriendo con el olor, aviso si se me traba. Refuerzo, me sumo a esto que decía Vale, de la importancia de poder habitar nuestra facultad, poder habitar el espacio público, pero habitar y defender nuestra facultad y nuestra formación y qué tipo de formación queremos. Y un poco para sumar a todo el recorrido que comentaba Vale, que compartía Vale sobre nuestra propuesta desde la práctica de salud mental y desinstitucionalización, desde que inicia, desde que toma continuidad o tiene continuidad la práctica acá en Buenos Aires, que se hace articulación con el Frente de Artistas del Borda. De hecho, en mi experiencia personal, hago la práctica como estudiante y una vez que finalizo esa práctica me quedo durante muchos años coordinando el taller de música y después compartiendo también como tallerista en la expresión corporal.
Lo traigo porque tiene que ver también con haber hecho la práctica, ¿no? y ese mundo que se me abría y esas preguntas que tenía con respecto a qué psicóloga quería ser, ¿no? Esas preguntas de qué hago estudiando psicología y por ahí es otra cosa y demás, y cómo uno va buscando, una va buscando y encontrando por qué espacios le interesa ir construyendo su perfil con otros siempre. Y ahí entonces, en nuestra propuesta como práctica, además de otros centros o espacios de práctica, así los llamamos, estudiantes se pueden incluir a distintos talleres. En este recorrido ha sido como en diferentes talleres del Frente de Artistas del Borda, el de música, plástica, expresión corporal, mimo, fotografía, los diferentes talleres que han existido y funcionando en el Frente. Y como la realidad es dinámica y cambiante en función de también los cambios que había, las necesidades también dentro de la organización, ir pensando y repensando en conjunto en donde tal vez era conveniente o necesitaban más, ¿no? Que hubiera estudiantes participando, que yo creo que en dos líneas, porque me parece que también desde la práctica y seguro que desde otros lugares, pero hablo desde el lugar que hoy me toca también estar acá, muchos estudiantes después se han quedado como profesionales coordinando en diversos talleres o participando también en calidad de talleristas o colaboradores. Y en esa línea entonces me parece que como práctica hay una idea en relación a poder apostar también al arte como esa herramienta transformadora que decían acá mis compañeros, y como un lenguaje común que es posible habitar también siendo psicólogos y psicólogas, y repensando también o abrir esa pregunta de, ¿qué rol, ¿no? podemos desarrollar y desplegar en un taller artístico, ¿no? Desde qué lugar trabajo, desde qué lugar me encuentro con el otro y la otra, cómo miro a ese otro y otra, sin dejar de tener en cuenta también esta dimensión de los derechos y esta dimensión de la integralidad para poder pensar la salud en términos también integrales, que no es, ¿no?, un taller y ya, sino que pasan un montón de otras cosas ahí, y a quien está también formando parte de ese proceso dentro de la formación, también les pasan cosas, ¿no? Me pasaban, nos pasan, les pasan, y ahí entonces nosotras, con otras compañeras en nuestro equipo, tenemos nuestro espacio acá de encuentro, en donde además de trabajar cuestiones más vinculadas a la pata más teórico-conceptual, que acompaña, porque no es una mera acción o un hacer por hacer, sino que tiene un posicionamiento político y ético también en ese hacer, poder trabajar también con las afectaciones, ¿no?, de quienes están habitando, en ese caso, su transitar como estudiantes o como pasantes o practicantes, pensando, ¿no?, en esa construcción de ese rol, pero también pensándose en el hoy, ¿no? No únicamente para adelante, sino también en ese hoy. Con lo cual, ahí tenemos nuestro espacio más de intercambio, ¿no?, de los diferentes espacios de práctica y demás. Y es muy interesante lo que comparten estudiantes, ¿no? Y yo miro mucho para ahí porque ahí hay una compañera y hace un rato había por ahí otra que han participado del Frente también y están, siguen, ¿no? En Mimo hay mucha gente que participa. Y en esta línea, también desde nuestro lugar como docentes acá y desde la responsabilidad también, y desde un posicionamiento, insisto, político y ético, acompañar también en esos procesos de transformación, incluso del imaginario social que hay construido en relación a la salud mental, a la locura, incluso del hospital, ¿no? Que me parece que es importante y es lo que también nosotras apostamos desde el espacio que vamos compartiendo hace 25 años, ¿no? Yo no, pero sí mis compañeras. Y me parece que es la apuesta que ha sido históricamente y es la apuesta no sé si es acompañar, creo que es hacer parte de esa transformación y ese proceso de desmanicomialización que, como decían acá el resto de mis compañeras y compañeros, no tiene que ver únicamente con la transformación del hospital, sino también con cómo pensamos esas prácticas, cómo pensamos a ese otro y otra que tenemos ahí enfrente, porque desde donde miramos es también desde donde llevamos adelante nuestros haceres, ¿no? Y
Y me parece que ese es como nuestro granito de arena, que no me parece que sea un granito de arena, me parece que es un poco más, y que no es en soledad, sino que también es con otras materias y con otras prácticas que también tienen una orientación vinculada en la perspectiva de derechos, y siempre desde lo colectivo y del encuentro con otros y otras, y no únicamente psicólogos, psicólogas, sino también pensando en clave interdisciplinaria, ¿no? Con otras disciplinas, y no únicamente con el arte, pero bueno, hoy es lo que nos encuentra, sino también con otros espacios, ¿no? Pensados más en relación al trabajo, en relación al hábitat, ¿no? Digamos, como diferentes, habitacional, ¿no? Digamos, diferentes aspectos que hacen a esta idea de la salud mental comunitaria y de la salud en términos integrales. Yo ese es el aporte que tengo. Bueno, muchas gracias a todos. La idea ahora es ir a intervenciones, a preguntas, a comentarios que quieran hacer sobre la temática, si se les ocurre alguna otra cosa. Así que quienes quieran hablar van levantando la mano, yo los voy anotando y vamos armando una listita. ¿Quién rompe el hielo? Es la pregunta. Saran. Malenita. No, vení acá, con el micrófono. No se escucha. No se ve, no se escucha, no nada. Hola, bueno, primero que nada celebro completamente este encuentro, me parece que es una instancia hermosa para tener acá en el hall de Independencia, de nuestra facultad, que tanta falta le hacen este tipo de espacios para poder debatir, para poder pensar en qué tipo de formación queremos, qué tipo de salud mental esperamos y hacia la cual nos vamos a enfrentar no solo cuando terminemos la carrera, sino que hoy en día nos enfrentamos con un montón de problemáticas para quienes ya están trabajando en el ámbito de la salud y para quienes no, quienes igual lo estamos pensando. Quería quizás traer un poco como pregunta, quizás, ¿por qué creen que teniendo una ley de salud mental que es tan progresiva, que involucra la interdisciplinaridad, que toma en cuenta a los padecimientos mentales, a las personas con padecimientos mentales como sujetos de derecho, primero, que saca del eje la internación como primera intervención posible, digo, ¿cómo pensar una formación distinta y por qué les parece que todavía a día de hoy seguimos teniendo el mismo programa que en 1985, teniendo en cuenta bueno, todos los cambios que ha atravesado nuestra sociedad en el medio y bueno, teniendo como antecedente esta ley que no es poco? Eso. ¿Quién más? Joel. Buenas. Yo quería preguntar, quizás, apela más a la experiencia personal y a las opiniones, pero ¿qué opinión se merece, según ustedes, lo que viene pasando hace muchos años, porque esto es una problemática que tiene muchos años, pero que en los últimos meses se ha incrementado, que es que personas en situación de calle terminan en instituciones de salud mental como si tuvieran un problema de salud mental, cuando en realidad no es ningún delito ni vivir en la calle, y mucho menos es un problema de salud mental. Entonces, ¿qué opinión se merece? ¿Esto es algo con lo que ustedes se encuentran? ¿Cómo lo viven ustedes desde su práctica en las diferentes instituciones? ¿Rolito? Se pueden ir anotando mientras van hablando, así no tenemos que esperar a que termine cada uno. ¿Cómo andan? Gracias primero por el espacio. Yo quería un poco ir en el sentido que fue Male, pero tensionar la cuestión.
porque me parece que la polarización... Yo soy Nicolás, soy psicólogo, milito en el MST, y quería politizar tal vez de alguna manera el debate, porque yo lo que veo, cuando con Alberto nos juntamos la primera vez y nos contó esta cuestión de que el festival corría riesgo porque el gobierno lo quería desfinanciar, etc., lo primero que se nos ocurrió fue, pucha, esto está pasando en el mismo momento que se está cuestionando fuerte la ley de salud mental. Después de lo que pasó con Chano, bla, 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 medio que hasta en el Senado se discutió la ley de salud mental, si está bien, si está mal. Y lo que pensamos en ese sentido, bueno, capaz que este ataque que está teniendo el festival sirve para volver a debatir algo que en sí, medio que fue muy debatido durante mucho tiempo y me parece a mí que salió un poco de la agenda, que es la desmanicomialización. Durante mucho tiempo se escuchó desmanicomialización en la militancia y después de repente se dejó de escuchar. Entonces, yo lo que pensaba mientras ustedes hablaban era la ley de salud mental, que ideológicamente o que de contenido fue... nosotros por lo menos la compartimos, todo lo que plantea como perspectiva está bárbaro. ¿Qué pasó que nos trajo hasta acá, al cuestionamiento de la ley de salud mental? O sea, porque más allá que nosotros no la cuestionemos, se está cuestionando. Y yo creo que no se puede aislar la ley de salud mental de un proyecto político más general en un sentido. Y que si vos tenés la perspectiva de tener un proyecto que desmanicomialice la salud, no puede ser sin el presupuesto necesario, sin la estructura sanitaria necesaria, sin la perspectiva y el proyecto de país que logre contener eso. Y me parece que esas dos cosas se fueron poniendo en tensión a lo largo del tiempo, porque por un lado era muy correcto lo que decíamos, pero por otro lado lo que terminaba pasando era que el macrismo entraba con una tropa adentro del Borda y mientras decíamos de manicomializar teníamos que defender al Borda porque en realidad lo estaban atacando. O sea, entramos en una contradicción en un punto quienes militamos esto. Y a mí me parece que es necesario complejizarlo en un punto y que lo conversemos, porque... yo creo en la desmanicomialización, creo en un proyecto desmanicomializador, pero necesitamos hacer un balance también de los errores que tuvimos para que la perspectiva de este debate en algún momento proponga realmente que la transformación de los manicomios, la deconstrucción del modelo sanitario devenga en algo más similar a lo que nosotros decimos, que son estas herramientas de producción, que son estas instancias abiertas, que son... bueno, todo lo que estuvimos debatiendo o lo que nos estuvieron contando en el panel. ¿Quién sigue? Bueno, ¿quieren que hagamos una ronda y después seguimos? Ok. Sí, más que primera pregunta... o sea, la ley de salud mental existe, es progresiva, pero hay una situación política que no le interesa que se cumpla la ley de salud mental. Cumplirse la ley de salud mental es poner en evidencia, en funcionamiento, todo un dispositivo que va en contra de los intereses de las grandes empresas farmacéuticas, por ejemplo. Una persona internada consume 70-80% más de medicación que un tratamiento ambulatorio personalizado. Entonces, los laboratorios dejarían de ganar millones de dólares al año. Las corporaciones médicas que tienen ahí ese estatus que además tienen sus arreglos económicos con todos los laboratorios, con todas las empresas farmacéuticas, no quieren que haya una ley de salud mental. La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley anterior a la ley nacional y tampoco la lleva a cabo. Entonces hay una posición política que no les interesa que la salud pública, ¿no? Como no les interesa la educación pública, o sea, priorizan los intereses económicos y los intereses económicos mejor una clínica privada que un hospital. Igualmente un hospital público es público, es del Estado, pero su funcionamiento interno está privatizado, cuando está concesionada la comida, concesionada la limpieza, concesionada la seguridad, concesionado todo, entonces es todo un negocio para muchas empresas, por lo tanto no hay un interés político de transformar, o sea, es una cuestión ideológica, política y económica para que las leyes de salud mental funcionen.
Lo que creo que hacen que estas experiencias ponen de alguna manera en evidencia estas faltas y estos intereses. Y bueno, la lucha creo que es desde un lugar, desde el arte, uno puede generar conciencia. No tenemos el poder para poder transformar, podemos ayudar a la revolución. No sé si el arte puede revolucionar, pero sí podemos ayudar a la revolución. Generar conciencia y ponerse al lado de otras luchas. Entonces, la ley de salud mental no se va a cumplir en la medida que no se luche contra esos intereses económicos, ideológicos de las grandes potencias y del sistema capitalista. Agrego, me quedo con lo que estaban planteando las compañeras y ponían mucho énfasis en las prácticas. Y me preguntaba, ¿cómo se transforman? ¿Cómo transformamos? ¿Cómo superamos esto que vivimos? ¿Cuál es el acto superador? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, para transformar? Y ahí me parece, hay algo que yo había dicho que tiene que ver con, nosotros podemos incorporar desde la teoría diferentes escritorios, pensamientos, y vamos incorporando. Esta incorporación no es suficiente si yo me detengo solamente en la administración de ese conocimiento. Si lo administro, si lo digo, ¿a dónde se puede dar la transformación? Cuando se junta con la práctica y cuando, esto que vos dijiste bien, Steffi, que me permite, la práctica junto con la teoría me obliga a sentarme, a escribir y a crear nuevos conceptos. Cuando yo creo nuevos conceptos, nuevas prácticas, ahí estoy transformando. Se tienen que dar esas dos cuestiones. Por un lado. Por otro lado, la Ley Nacional de Salud Mental, que tiene muchas cosas para mejorar, pero que es una ley con mucha potencia. Coincido con lo que planteaba Alberto, pero bueno, también creo que es muy difícil cambiar las lógicas. No se puede implementar como debería implementarse, porque las lógicas que las llevan a cabo tienen que moverse, yo no puedo agarrar una ley que tiene un sentido y meterlo en una lógica que no tiene cabida para expandir ese sentido. Y me parece que se trata de eso también, empezar a sacudirnos en nuestras propias lógicas con esto previo que me parece que tiene que ver con esto de poder animarnos a crear, meternos en la incertidumbre, en el caos, en lo que todavía no está, y no quedarnos con los modelos trascendentes que nos dan seguridad, falsa seguridad, pero que a veces no nos queremos mover de ahí. Es animarnos a meternos en el caos, salir con los ojos rojos, pensando y desafiándonos en la creación de conceptos nuevos, de prácticas nuevas, pero hay que animarse, y de creación también artística, obvio, ¿no? Bueno, ¿qué decir entonces? Yo creo que si tenemos que pensar en la desmanicomialización, tenemos que decir, es una construcción política. No hay posibilidad de poder hacer la más mínima transformación si desde la política no hay un interés en ese sentido. Y evidentemente no hay interés en ese sentido, y está claro. Lo decía claramente Alberto, los intereses económicos, los intereses de poder, básicamente también los intereses de poder, no solamente económicos. El conservadurismo que generan estas instituciones en su material humano, ¿sí?, es también responsable de la menor resistencia a la posibilidad de una transformación. No solamente las leyes, no solamente los intereses económicos e ideológicos, sino justamente la inmovilidad
que genera, digamos, el conservadurismo en las instituciones, que hace que todo quede en ese marco, que nada se quiera cambiar, que todo sea inmodificable. Ese también es un factor, el factor humano fundamental, no olvidarse. Cuando se trabaja en estas instituciones, se convive cotidianamente, 1 año, 2 años, 5 años, la jubilación, etcétera, 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 ahí uno se da cuenta que se tornan estas instituciones, bueno, nuestros marcos de vida. No se cuestionan muy poco, se convive, se vive, ¿sí? Pero cambiarlo, bueno, no depende solamente de las meras voluntades, ¿sí? Depende, a veces se dice, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, hay que armar de alguna manera, hay que construir diferentes dispositivos que permitan salir de estos lugares. Pero eso implica la política, eso implica la inversión. Sostener los manicomios es muy caro, es mucho más caro sostener los manicomios que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque implica una gran cantidad el manicomio implica una gran cantidad de personal, ¿sí? y administrativo y de profesionales, ¿sí? Que sostienen ese basamento y que seguramente una casa de medio camino, un hospital de noche, diferentes dispositivos habitacionales, acompañamientos terapéuticos, saldrían mucho menos dinero que sostener estos monstruos. Si se sostienen estos monstruos, por algo será. Y si es por algo será, es un poco por lo que dice Alberto, ¿no? Lo político, el poder, lo que me permite sustentar esos lugares. Y pensaba 2 cosas para agregar. Una respecto de los interrogantes que se nos abren en relación a la ley de salud mental. Digo, estamos en un contexto de pleno retroceso en materia de derechos. O sea, si habíamos ganado derechos en distintos campos, estamos en un momento en donde todo eso se está, no quiero usar la metáfora, pero están pasando con la motosierra, digamos. O sea, realmente todo es una avanzada contra lo público, contra la salud, contra lo colectivo, contra la educación pública, contra la salud pública, contra los derechos, contra la identidad de género, contra todo lo que tiene que ver con lo público, rompiendo o pretendiendo instalar la lógica absoluta del mercado. Y para el mercado, todos los sectores que se encuentran, primero que no son competitivos, que no son redituables, todas las minorías o los sectores que se encuentran postergados, están al borde de la caída del mapa, ¿no? O sea, realmente necesitamos el Estado como regulador de lo común, como defensor de la vida de lo común, que genere aún, digamos, en donde, como decía Alberto, tengamos hospitales con, no sé, ¿no? La comida concesionada, pero no tirar, como se decía, es un poco viejo quizás, pero la tina con el chico adentro, ¿no? O sea, no entonces, listo, se destruye todo ¿y qué, no? ¿Qué pasa con todos nuestros sectores? ¿Qué pasa con esto, ¿no? Con nuestros espacios de lo público? Y ahí engancho con lo otro que quería decir, que era otra de las preguntas que circuló antes y que tiene que ver con este lugar de formación. Realmente tenemos como una pregunta profunda para interrogarnos respecto de qué queremos hacer, quiénes queremos ser, desde lo, no digo desde lo individual, digo desde lo singular y desde lo colectivo, ¿no? ¿Qué sociedad queremos? ¿Qué lazos sociales queremos? ¿Qué salud mental? ¿Qué salud colectiva queremos? Y realmente estos temas no son hegemónicos en nuestra facultad. Entonces también es nuestro desafío, hasta si quieren, de micropolítica, ¿no? Disputar sentidos desde ahí, desde esos espacios, que son estos, ¿no? Una sola cosa, que había un compañero allá que planteó la situación de calle. Ahí, ¿te acordás, Steffi, cuando fuimos
y participamos de un curso en sociales, determinantes sociales en salud mental. Bueno, eso es lo que se está viviendo en situación de calles cada vez más fuertes. Todo lo que es expulsado por las condiciones que acaba de describir Vale y Alberto y quedan en situación de calle, y es verdad que la gente enloquece cuando perdés el trabajo, cuando no podés pagar el alquiler, cuando tenés que ir a vivir a la calle y bueno, con todo lo que implica. Bueno, estamos viendo eso, cada vez más gente afectada por las determinantes sociales en salud mental, que la ley las contempla. Quería cerrar un poco lo de Rulo, que había como una contradicción que cuando en el hospital Macri hizo la represión, o sea que en la guerra el único lugar donde se puede tirar una bala es en un hospital, y sin embargo ahí nosotros se tiró en un hospital, sin un hospital psiquiátrico, ¿no? Quería ¿cuál es esa contradicción? Por ejemplo, otro elemento que juega en contra de la ley son los sindicatos. Los sindicatos salen a la marcha a defender al hospital público, pero en realidad lo que están defendiendo es al manicomio, pues están parte de ese negocio, dentro de esa ideología y dentro de esa política. Entonces, una cosa es diferenciar el hospital público y otra cosa es el manicomio. Entonces, los sindicatos justamente hacen la consigna, defendamos al hospital público, pero en realidad están defendiendo al manicomio. No se plantea tampoco los sindicatos la defensa de la desmanicomialización. No están en la lucha política e ideológica de la desmanicomialización. Están también en los intereses económicos, los tienen ya gran parte también. Agrego algo que es en relación a esto de las leyes, ¿no? Digamos, como lo trabajamos mucho en la práctica y en la materia también, esto de que las leyes, o sea, está buenísimo, digo, son avances, son conquistas, pero la ley en sí misma es letra muerta si no se lleva adelante con prácticas y con políticas públicas y con un Estado presente para pensar la salud en términos de todos, todas y todes, y en ese acceso también a la salud, que no es únicamente tener el turno en un hospital. No digo, acá estamos hablando de un montón de dispositivos que están contemplados dentro de la Ley Nacional de Salud Mental, dentro también de la Ley de Ciudad de Buenos Aires, que son distintos actores y efectores, y eso implica también, ¿no? Digamos, que ese dinero que está destinado al hospital psiquiátrico sea redistribuido de otra manera, y ahí hay disputas de poder, disputas de sentido, y que está buenísimo, y hoy tenemos como esa responsabilidad de defender a la ley, porque también fue algo que llevó muchísimos años. La mayoría de los dispositivos, digo, al frente, Cooperanza, Colifata, toda la experiencia en Río Negro, ¿no? Digo, un montón de cuestiones, creo que la radio también es previo, ¿no? a la Ley Nacional de Salud Mental. Bueno, pero por ahí, es previo, digo, hay un montón de experiencias y dispositivos y espacios que venían ya trabajando en pos de la desmanicomialización, y la ley lo que viene a hacer es, digamos, a darle otro lugar, ¿no? Digamos, y otro posicionamiento con respecto a esa disputa, para que algo de eso se pueda pensar en términos de multiplicarlo, no en términos de hacer lo mismo, sino de experiencias pioneras que han servido incluso para la redacción de esa ley. Entonces me parece que está bueno esto de, bueno, cuando aparece el cuestionamiento a la ley de salud mental, ha sido con distintos gobiernos, con distintos tintes políticos, y tiene que ver con esto de que aquello que hemos ido conquistando y avanzando, poder, insisto, sé que lo repito y demás, de poder defenderlo. Porque si no es muy difícil, digo, incluso en relación a la formación, ¿no? Digo, cada vez escucho más, ¿no? Digamos, de que la Ley Nacional de Salud Mental se trabaja en varias materias, ¿no? Digamos, o por lo menos la nombran, no sé cómo es digo, desconozco porque no es que tampoco profundizamos y cómo, pero ya eso es un montón, digo, que antes no pasaba eso y era algo un poco más pequeño. Ahora, con todo lo que tiene que estar
tiene que ver también con las personas en situación de calle y el protocolo particularmente en Ciudad de Buenos Aires, bueno, también está bueno esa alarma y esas preguntas con respecto, además de esto que decías vos, ¿no? Digamos, de que quien no tiene un trabajo, quien no tiene una red social establecida, quien no tiene un lugar donde vivir, y la verdad es que, digo, la salud mental se construye de eso y no la pasamos bien, pero también es cierto de que con el protocolo, digamos, es pensar, es estigmatizar incluso a las personas que están en situación de calle, suponiendo que todo aquel que está entonces, bueno, todo eso son también, digo, cuestiones del discurso, cuestiones que no quedan en el discurso, sino que después las vemos traducidas en esas prácticas. Con lo cual, digo, la realidad nos obliga a estar todo el tiempo, me parece, voy a decir una obviedad tal vez, a hacernos preguntas y a no dar nada de lo que está como dado, sino poder pensar, bueno, desde un posicionamiento crítico y un pensamiento crítico, bueno, qué es lo que subyace, ¿no? Detrás de esto. Sí, un segundito. Hay una cuestión que es elemental y tiene que ver también con los medios de comunicación masiva. Yo recuerdo con los hechos, con los episodios que hubo con Chano y alguno que otro, lo primero que se hace es culpar a la Ley Nacional de Salud Mental, sin ningún fundamento, obviamente. Pero por otro lado, uno también tiene que hablar de responsabilidades. Y cuando hablo de responsabilidades, no solamente nos referimos a los entes políticos, sino también a todos aquellos que tenemos que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, con todos los actores que somos responsables de llevar adelante la aplicación como sea. Yo pienso, por ejemplo, en el hospital es muy frecuente que cuando uno habla de la Ley Nacional de Salud Mental, automáticamente desde los gremios que aparece, cierre de los hospitales. Digo, si a esta altura de los acontecimientos todavía se hace en las instituciones esa relación, Ley Nacional de Salud Mental, cierre de los hospitales, vemos que esos mismos actores que son de las instituciones, ¿sí? No es que no tienen la menor idea, tienen intereses. Y los gremios tienen intereses. Cuando surgió la radio, cuando surgimos nosotros y empezamos a trabajar la cuestión de la ley nacional, la desmanicomización, la posibilidad de transformar esta cuestión, lo primero que salieron los gremios del hospital, ¿sí? A denunciar a un dispositivo de pacientes, de profesionales, que estábamos intentando hacer esta actividad de denunciar, de querer ser culpables tal vez de cerrar hospitales y dejar al personal en la calle. Eso es lo que aparece, la idea que aparece en los trabajadores de las instituciones. Y eso hay que combatirlo. Y no se combate solamente desde arriba, se combate cotidianamente desde las prácticas, desde la facultad, a partir de la formación, a partir de traer estos temas. Cuando vienen los alumnos a la facultad, que tenemos muchos compañeros alumnos que pasan por los diferentes dispositivos, ¿no es cierto? Bueno, es un tema muy importante y se van por sobre todas las cosas con otra idea de lo que implican los dispositivos, de lo que implica las acciones manicomiales y de lo que implica la condición de sujeto, ¿sí? Cómo poder crear condiciones de sujeto, ¿sí? En personas que están más del lado del objeto. Bien, más preguntas, más comentarios. Eli. Hay una silla acá, sentate tranquila. Nada, mi pregunta básicamente creo que fue bastante respondida en todo esto que se fueron explayando, pero igual quiero traer la pregunta más directamente porque es una pregunta que sacó un compañero como estudiantes de psicología y también militantes del Partido Socialista que somos. ¿Hay salud mental dentro del sistema capitalista? Eso. Hagamos una rondita y después respondemos. ¿Alguien más?
Juanma. Bueno, no tengo mucha idea desde la parte del derecho, pero sí algo que me hace ruido es, bueno, tenemos una ley de salud mental que fue promulgada hace 14 años y no se está cumpliendo, o por lo menos se está cumpliendo parcialmente, y acá un poco mi opinión es que el problema o sea, las críticas que vienen hacia la ley de salud mental vienen justamente porque se está cumpliendo parcialmente con lo que la ley exige, y eso trae más problemas que soluciones. La pregunta es, ¿tenemos alguna herramienta como ciudadanos, como estudiantes, como futuros profesionales para, no sé si denunciar, pero sí cuestionar que el poder ejecutivo de la nación, que es el que se encarga de hacer ejecutar las leyes, no esté cumpliendo con su rol principal, que es el de ejecutar las leyes, más allá de la posición ideológica del que ocupa el cargo de presidente? No se trata de o no se debería tratar de una decisión política, porque hay una ley que está aprobada y que exige, por ejemplo, que del presupuesto que se destina a salud mental, el 10% se destine, que el 10% del presupuesto que se dedica a salud pública, el 10% se dedique a salud mental, y eso estableció un plazo para lograrlo. Ese plazo ya se recontracumplió y el presupuesto hoy creo que no supera el 2% de lo que dan en salud, de lo que le dan a salud. Entonces, ¿hay alguna herramienta, hay alguna manera de hacer algo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley más allá de su posición? Eso. ¿Alguien más? Venga para acá. Hola, soy Valen, amigo de Malé. No soy de la Facu, así que quería agradecer mucho este espacio. Mi pregunta era, cuando hablamos de remover el manicomio, ¿hablamos de remover el manicomio relativamente, teniendo la menor cantidad posible, idealmente, de manicomios, o removerlos absolutamente? Es decir, que no exista el manicomio directamente. Si es la absoluta y la idea es transformar el hospital, ¿cómo evitamos que el hospital, en una última instancia, no se transforme en un manicomio? ¿Alguien más? Ok, ¿quieren responder? A ver, la idea es que los manicomios no existan más, entonces en los hospitales generales tiene que haber un servicio de salud mental que atienda a la crisis. Por ejemplo, la experiencia de Trieste, yo estuve en Trieste, una persona que tiene una crisis se interna 10, 15 días y después sigue un tratamiento ambulatorio, entonces es muy difícil que se dé ahí una lógica o un comportamiento manicomial. Hay ya toda una estructura. Incluso junto con eso hay cooperativas de trabajo, las personas que entran en el trabajo, en la formación, en la educación, en la familia. Es todo un contexto, no es solo la parte clínica. Se piensa el sujeto integrado totalmente a una comunidad. Entonces los manicomios deben cerrarse, sí, y esos manicomios ¿en qué se convierten? En hospitales generales, en otros hospitales, o si no, en Trieste, por ejemplo, se convirtió en distintos sectores de la comunidad. Hay una universidad, un colegio, un museo, una cooperativa de trabajo, o sea, se puede reciclar eso.
Los trabajadores, como decía, no quedan en la calle, se reciclan los trabajadores y van a trabajar los que están en un manicomio en distintos hospitales, cumpliendo las mismas funciones que cumplían las funciones clínicas de trabajo, de atención, de lo que sea, en cada hospital. Entonces es muy difícil que un centro, puede suceder, pero hay menos alternativas que se convierta esos centros, esos servicios de salud mental en manicomios, porque hay toda una política que es internaciones cortas, tratamiento ambulatorio, el trabajo, la familia, la educación, es todo un proceso más integrado. Y otra cosa que quería ver aquí es si el capitalismo no puede haber salud mental, como no puede haber salud, como no puede haber educación, el capitalismo es lo que aborda todas esas posibilidades de salud mental, no solo de salud mental, sino que va a haber más ataques cardíacos, más úlcera del estómago, menos salud en todo sentido. Entonces hay que luchar contra el capitalismo, es mi punto de vista. Creo que el socialismo o una política más social va a neutralizar los problemas no solo de salud mental, sino otras patologías, ¿no? Bueno, si les parece, vamos a un cierre. Tómense unos minutitos para concluir con lo que quieran y ir respondiendo si queda alguna de las preguntas también que quieran responder. Yo quería, antes de cerrar un poco la idea de hoy, además de hablar de desmanicomialización, era lo de hacer un poco hincapié en el festival, ¿no? El festival es un hecho revolucionario, es un hecho desmanicomializador por donde se mire. Yo digo a los psicólogos o estudiantes de psicología, el festival es una especie de diván gigante en movimiento. Lo que pasa en el festival no lo van a ver en ningún lugar. En el momento que llega la noticia al hospital, que todo el mundo se prepara para poder llevar a cabo la experiencia, viajar en colectivo 10, 15 horas, llegar a un lugar, como repetimos, Chapamalán no se puede hacer porque nuestro enemigo número 1, Milei, cerró Chapamalán, pero estar viviendo ahí, comiendo todos juntos, durmiendo todos juntos, en un espacio, actuando todos juntos, pasando por los éxitos y fracasos de las funciones. Eso es una cosa absoluta. El festival es una experiencia única en el mundo. No existe en otro lugar del mundo un festival. No existe. Es una experiencia única. Este año tenemos que hacerlo distinto, ¿no? Como ahora Mirta va a explicar mejor, se hace en regiones, hay 3, 4 regiones donde va a haber actividad. La idea de hoy, además de hacerle tomar conciencia de la desmanicomialización, era que ustedes puedan sumarse a la organización o a la colaboración de la organización de este festival, que repito, es una experiencia única en el mundo. Así que, bueno, un poco era eso, ¿no? También tener en cuenta que estamos, Mirta ahora les va a contar un poco más del festival, cuáles son las instancias, pero es ver cómo desde el MST y los compañeros estudiantes pueden colaborar en este evento que, repito, es único en el mundo, ¿no? Digo una cosita chiquita para que sepan, va a girar una hoja para justamente empezar a coordinar esta comisión organizadora, pero también para organizar un festival que vamos a estar haciendo acá en la Facultad de Psicología, justamente para poder juntar fondos para todo lo que implican los gastos del festival, que vamos a tener que colaborar con lo que más podamos, y la idea era poder armar acá mismo en la Facu un festival para juntar fondos, así que quien se quiera anotar va a estar girando la hoja y eso, ahora sí. Bueno, un poco cuando empezamos yo les comenté que se dividió por regiones el festival, la zona norte, Patagonia, litoral y zona centro, que es provincia de Buenos Aires y Cava. También les había contado el territorio, todos los municipios que ofrecieron espacios para poder hacer posible que se haga el festival. Lo que estamos necesitando, porque cuando estamos todos juntos
concentrados ahí en Mar del Plata, claro, somos 700, 800 personas que podemos ir a ver los espectáculos. Entonces hay como una dinámica diferente a donde el espectador está. Pero ahora nos estamos visibilizando esa imposibilidad. A ver, viene un espectáculo. ¿Quién lo va a ver, el espectáculo? En este contexto, ¿no? Donde es el mundo de las informaciones te bombardea. Y entonces sentimos que desde ahí puede haber un aporte potente para ustedes que son estudiantes de psicología, pueden ver y sentir este atravesamiento que cada uno de nosotros fue explicando, ¿no? Cuando pueden animarse con esos ojos inauditos a atravesar la práctica y ver esos cambios, cómo la construcción de los relatos se cae y aparece algo nuevo y diferente, cómo los imaginarios y construcciones de la locura se caen y ustedes pueden ver algo diferente. Lo van a sentir y lo van a ver si están ahí, mirando, viendo. Y otra posibilidad que queríamos pedirles es la siguiente, que yo sé que esta es compleja, pero bueno, la tiramos, vemos lo que se puede. Córdoba, por ejemplo, que forma parte de la zona centro, ahí tenemos un grupo, se llaman Los Picles, de música, que si vienen es un grupo muy lindo, pero si vienen no tenemos dónde alojarlos, porque no hay, porque son muchos. Nos estamos como distribuyendo diferentes posibilidades, pero nos siguen faltando, en el caso de que vengan grupos de afuera, dónde alojarlos. No digo los 15, 20 todos juntos, pero de a uno, de ahí, ver esta posibilidad, ¿no? Estas serían como las dos cuestiones más fuertes que se aparecen ahora. Y poder construir, seguir construyendo con ustedes, seguir construyendo. Estas son acciones que creo que es el lanzamiento, pero hay que seguir construyendo juntos para transformar realmente. Y coincido con lo que dijo Alberto, el compañero, que si es posible en una sociedad capitalista generar salud mental, y no es posible. Si nosotros decimos que la desmanicomialización no le compete solamente a los hospitales, la sociedad está manicomializada, la sociedad divide la cabeza, te rompe, te destruye la forma de vida. Es imposible, y menos fue siempre muy difícil, y ahora, bueno, ustedes saben, ni te cuento, es un estado genocida, está terminando con todo, con las vidas, con los derechos, pero con la vida también. Es un estado genocida el que estamos viviendo. Quiero recordar algo que es muy importante. El primer festival latinoamericano, que se llamó al principio primer Congreso y Festival Latinoamericano de Artistas Internados en Hospitales Psiquiátricos, se hizo acá en Buenos Aires. Uno de los lugares, eran 4 o 5 lugares. Uno de los lugares fue la Facultad de Psicología. Graciela Saldúa fue la primera persona en el campo, sí, que se acercó y dijo: la Facultad de Psicología tiene que ser sede, y acá se hizo un espectáculo en la sala, en el teatro que hay en el fondo, y una mesa. Eran 5 salas: el Centro Cultural San Martín, el Teatro Cervantes, el Auditorio Eva Perón de CTA, bien digo, el Teatro del Borda y la Facultad de Psicología. Fue a partir de ahí, creo que se generó toda esta experiencia que contaban aquí las compañeras de la facultad. Digo, para tenerlo en cuenta, si hay este festival, el germen empezó aquí en la Facultad de Psicología. Después se hicieron 15 festivales más. Los 4 o 5 primeros se hicieron en Buenos Aires.
Después, como fue creciendo la cantidad y calidad, nos vimos la obligación de trasladar el alojamiento en el complejo turístico de Chapamalal y los teatros de Mar del Plata. Y otra cosa que quiero aclarar, no es un congreso de técnicos, artísticos o psicológicos, es un festival de artistas, pacientes, usuarios que viven o se atienden en los hospitales. O sea que el 70% deben ser pacientes, usuarios, como le querramos llamar, pacientes. O sea que también eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Que no es un congreso de pares, de técnicos o de profesionales. Aprovecho el pie porque es cierto que yo mencioné a Ana Ticera como coordinadora de la práctica desde hace pila de años, pero la primer fundadora de la práctica de salud mental y desinstitucionalización y titular de psicología preventiva durante añares, desde principio a fin hasta que se jubiló, es Graciela Zaldúa, que es nuestra mentora, maestra y a quien seguimos. Y sumo a lo que dice Alberto, que digo, allá por el 2004 tuvimos un inmenso festival en este hall lleno, con presencia de los compañeros del Frente de Artistas, y allá en el bajo escalera, de la escalera del fondo, había un maravilloso mural en nombre de la desmanicomialización, que lo diseñó, lo construyó el taller, no sé exactamente cuál era, pero era el de arte, el de plástica. Y junto con la participación de todas las personas que participamos ese día, lo tuvimos allí en todo el bajo escalera, hasta que en unas jornadas de investigación se tapó, como quien mejora una pared, y era un mural de creación colectiva enorme, donde el gran eje es y era la desmanicomialización. La foto de ese mural la tenemos en nuestro perfil de Instagram. Lo sostenemos ahí como memoria viva, ¿no? Que es tan importante también en estos tiempos. Y yo les voy a contar una anécdota, no, en realidad no es una anécdota, sino para que vayan pensando qué significa para personas que se la pasan años en el encierro poder tomar un micro, tomar un tren, ir a Mar del Plata, ocuparse de su higiene, de su alimentación, de su paseo, de su lazo con el otro, de las actividades, del teatro, de miles, de experiencias culturales y grupales. Bueno, es un antes y un después. Hablando de anécdotas del festival, porque es bueno para tenerlo, para que ustedes también, porque cuando dice Mirta de alojar a algunos compañeros, creo que en una charla con Ruro, ¿qué garantía hay que las personas que vengan no rompan toda la casa? Porque yo les puedo asegurar que eso no. Y les voy a contar un par de anécdotas en ese sentido. Uno, en el primer festival, que repito, era la primera vez que se hacía un festival en Buenos Aires, hacer caminar a pacientes psiquiátricos de distintas provincias por las callecitas de Buenos Aires. Todos pensábamos que nos íbamos a brotar todo, lo que organizábamos más los que venían. Entonces no conseguíamos un hotel. Íbamos a los hoteles y le decíamos al gallego: mira, te traemos acá pacientes. ¿Me vas a traer pacientes psiquiátricos? ¿Vos estás loco? Se me van todos los pasajeros. No conseguí ningún hotel. Entonces conseguimos los albergues de la juventud. Los albergues de la juventud, ustedes conocen, son los albergues internacionales, que acá en Buenos Aires había uno. Vamos ahí y nos dice el coordinador: mira, acá hay lugar 70 personas, pero 30 están ocupados por estudiantes de ingeniería. Tienen 40 lugares libres. Nosotros tenemos que ubicar como 80, 90. Ubicamos esos 40. Cuando estos 30 estudiantes de ingeniería se enteraron que había locos, se fueron. Nosotros nos vino bien porque pudimos traer a todos los otros que estaban por ahí desparramados. Cuando vamos a Chapamalal, en el año 1995, el primer festival, nunca habían ido locos a Chapamalal. Iban chicos, la gente de la calle, mendigos, viejos, pero nunca había ido locos. El jefe de prestaciones, no sé qué, turísticas, nos dice:
mira, acá nunca vinieron pacientes mentales. Vamos a hacer una experiencia. Si va mal, olvídense de nosotros. Pero no sé si fue a Chapamalal. En los hoteles hay pequeños negocios. Cuando los dueños o los concesionarios de negocios se enteraron que iba a haber locos, querían poner rejillas a los vidrios, a los locales. No sucedió nunca nada, sino que el jefe de prestaciones nos dice: Alberto, mira, si hubo una delegación que se portó como que corresponde, fueron ustedes. Acá cuando vienen los pibes secundarios te rompen todos los colchones, cuando vienen los chicos de la villa lo mismo. Así que a partir de ahí, durante 10 años, nunca hubo un solo problema. Digo esto para que no se asusten si tienen que alojar a un paciente. Primero que vienen personas que no están brotados los que vienen, están en estado normal. Yo diría, se van a sorprender. Bueno, Steffi ha estado en muchos grupos y sabe lo que es esto. Así que, bueno, les cuento esto un poco para que tengan una idea de lo que es este festival. Pero repito, es una experiencia que los va a atravesar como ningún otro. No es lo mismo lo que pasa en un festival que lo que pasa en un manicomio, en un consultorio. Es absolutamente distinto y es una experiencia de formación para ustedes inigualable. Los atraviesa para siempre. Y creo que Steffi en eso es una experiencia, una portavoz. No, cortito, te escuchaba y pensaba como, no se tiene que perder esa experiencia, digamos, de los encuentros de arte y salud mental, o el encuentro, ¿no? Digamos, una puerta a la libertad, ¿no? Fue como bastante tiempo también el nombre, porque es una experiencia más allá de ahora que pienso, bueno, qué bueno, ¿no? Decir, bueno, ok, no podemos, la hacemos igual y la hacemos de esta manera y cómo transformar algo que espero que sea como de ahora, ¿no? Y después se pueda volver, o bueno, por ahí pensar qué pasa si hacemos las dos cosas, ¿no? Digo, porque también viajar implica un montón de cuestiones también organizativamente hablando, ¿no? Digamos, como para poder ir las delegaciones también allá, pero sí puedo dar fe, ahí me hago como que es una experiencia que te atraviesa por todos lados, como persona, como profesional y demás. Digo, hay gente que es por ahí la primera vez que se toma, o cuando yo estuve, ¿no? Digo, como que era la primera vez que se tomaba un micro y salí, y eso, ¿no? Digo, ya tomarse un micro de larga distancia, conocer el mar y todo lo que implicaba el momento de conocer el mar, subirse a un escenario, que no es lo mismo subirte a un escenario como, bueno, el teatro, ¿no? ¿Cómo se llama el teatro de Mar del Plata? El Rex, ¿no? Y el Roxy, que son como... Y el Colón. Hay que ir al Colón, decía. Claro, el de Mar del Plata, la que era un montón. Pero es como una experiencia muy transformadora de verdad, digo, ¿no? Está buenísimo, digo, subirse al escenario, digo, de repente es en otro contexto, ¿no? Digo, no es solamente que la gente que va a ver los espectáculos es la misma gente de las delegaciones, aunque también, y es un espacio de encuentro y de intercambio, sino también en Mar del Plata, ¿no? O bueno, cositas esto que dice Alberto, ¿no? De los locales, bueno, ¿no? Llevarte el souvenir, que es una tontería tal vez, pero no es tanto llevarte el caballito de mar que cambia de color, ¿no? Y que dice Chaparral, digo, son cosas que parecen tonteras y no lo son en absoluto, ¿no? O bueno, la radio cuando la han hecho, ¿no? Ahí en la peatonal, digo, pasan un montón de cosas a nivel de esos 3 niveles que decía Alberto, ¿no? Digamos, en lo más singular, en lo colectivo, en lo social, en lo institucional, y uno vuelve distinto, y en esa época por lo menos, bueno, era un tema la vuelta también. Y también era trabajar, estando allá, el tema de la toma de la medicación, ¿no? Digamos, el tema de, bueno, no es que entonces dejo mi tratamiento, digo, ir acompañados también de enfermeros y enfermeras, digo, no es que una improvisada, ¿no? Y eso me parece que está bueno también, ¿no? Porque no es que vale cualquier cosa, sino que es algo que está armado, que tiene cierta contención y encuadre y marco y acompañamiento, como cualquier práctica que hagamos con cualquier grupo de personas, independientemente que sean del campo de la salud mental, las niñeces, personas en calle, personas de lo que fuera, digo, con las personas, digamos, que se está trabajando,
y es una experiencia que sí, te modifica por todos lados, desde el lugar que te ocupes, de que estés, ocupando, ¿no? Digamos, coordinando, tallerista, espectador. Así que buenísimo esto de decir, bueno, seguir sosteniéndolo, está buenísimo si se pueden sumar, ¿no? Digamos, de diferentes formas a sostenerlo y ojalá que se pueda volver a hacer, y si no es en Mar del Plata, bueno, ver en dónde, porque no es lo mismo estar todos, todas y todos hospedados en el mismo lugar y tener el baile de cierre con la bola que daba color. Digo, no es lo mismo que estar todos en lugares distintos, pasan como un montón de cosas que están buenas. Cuando tenemos a Macri como intendente, ¿no? Y en su momento decíamos, la ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador será. Pues, no quise hacerlo con mi ley, pero no me salió todavía. Pero bueno, el país está macricomializado de alguna manera. ¿Quién lo desmacricomializará? El que lo desmacricomialice, buen desmacricomializador será. Hay que decirlo, ¿eh? No, pavadito. No, por supuesto. Bueno, primero quiero pedir un aplauso para este panel que fue tremendo. Muchas gracias por estar hoy acá. Para nosotros es súper importante, no solo como inconsciente colectivo, sino como estudiantes, porque nos estamos formando y para nosotros son importantes estas instancias para pensar la desmanicomialización, para pensar una salud mental al servicio de las comunidades, pero también para pensar en una psicología al servicio de la transformación social, y para mí eso es lo más importante. Y lo último que quiero decir, 2 recordatorios. Acá en la Facultad de Psicología tenemos fecha de asamblea. 30 de septiembre, lunes 30 de septiembre a las 6 de la tarde acá en Independencia. Y lo otro es que se nos viene la segunda marcha federal, que va a ser el 2 de octubre. Así que con todo, para seguir organizándonos, para seguir debatiendo y para hacerle frente a este gobierno, a Milei particularmente también, que viene no solamente por nuestra salud mental, sino también por nuestra educación, por todos nuestros derechos, así que importantísimo que nos sigamos organizando. Y sin más, damos cierre a esta mesa. Vamos a estar articulando con Mirta, para todos los que se hayan anotado en la comisión organizadora, para que salga todo esto adelante, porque es importante. Hermoso.